para cualquier profesional que se dedique, de hecho, a la ingeniería de software. Ya, entonces vamos a empezar con la agenda. Aquí vamos a tener tres objetivos principales que vamos a tener que revisar para que ustedes puedan entender muy bien el tema de la arquitectura de software, ¿ya? Entonces, la primera es familiarizarse con el concepto de la arquitectura de software. Luego vamos a ver la importancia en el ciclo de vida de desarrollo de software, cómo impacta la arquitectura dentro de todo este ciclo de vida del software. Y por último vamos a ver la importancia en el diseño de software, que pues más adelante veremos que diseño de software y arquitectura pues no son lo mismo, ¿ya? Entonces empecemos. Vamos a empezar primero empezando qué no es la arquitectura, ¿ya? La arquitectura no es solo el código, ¿ya? No es solo el código, sino la estructura general del sistema. Tampoco es un diseño visual, o sea, esto de la arquitectura también implica decisiones, estrategias y técnicas. Tampoco es un detalle de bajo nivel, dado que se enfoca en la organización, en la relación de los componentes. Y por último, no es estática, ¿ya? Esto de aquí es muy, muy importante porque una arquitectura puede evolucionar con el tiempo y puede adaptarse a nuevas necesidades y tecnologías, muchachos. Entonces, sabiendo qué no es una arquitectura, vamos a ir empezando en qué sí es una arquitectura. Entonces, la arquitectura de software, ¿qué es? ¿Ya? La arquitectura de software constituye un esqueleto, recuerden, esta palabra es muy importante, es el esqueleto, ¿ya? Es el esqueleto fundamental de un sistema, estableciendo cómo se organizan y se relacionan sus componentes. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros este tema de la arquitectura de software? Para qué es útil para nosotros? ¿Para qué sirve? Entonces sirve de puente, ¿ya? Entre las necesidades y los objetivos de los stakeholders, que en este caso son los requerimientos, que es un aspecto muy, muy importante en etapas tempranas de la evolución del software, y la implementación técnica, que es el código, ¿ya? Entonces, como pueden ver en esta imagencita de acá, a ver, no sé si es que acá. Entonces nosotros tenemos los requerimientos, nosotros sacamos los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales, que más adelante vamos a ver es que los requerimientos no funcionales son simplemente los atributos de calidad. Entonces, los requerimientos funcionales y no funcionales se comunican, o digamos, hacen una decisión para formar la arquitectura de software, y esta arquitectura de software luego se convierte en código, ¿ya? Entonces, ¿cómo va evolucionando este tipo de arquitecturas? Nosotros conocemos los monolitos, ¿no es cierto? A finales del siglo XX se creó la arquitectura, o bueno, se empezaron a dar este tipo de arquitecturas y se empezó dando la arquitectura monolítica. En este caso, conocemos que la arquitectura monolítica es un tipo de arquitectura donde todo el código, todas las funcionalidades se encuentran en una sola unidad, ¿ya? Y esta unidad se comunica con la base de datos. ¿Qué pasó? Las empresas fueron necesitando, digamos, más modularidad en estos aspectos de, de sus componentes y crearon luego ya lo que es la arquitectura en capas, ¿ya? La arquitectura en capas es más modular. ¿Qué significa esto? Que tiene un más bajo acoplamiento y más alta cohesión. En este sentido, ya se van separando las responsabilidades. Por ejemplo, tenemos la capa de presentación, la capa de negocios y la capa de persistencias. Se puede hacer más capas, pero sin embargo, digamos que esta imagen es como un ejemplo práctico. ¿Ya? Luego de la arquitectura en capas, nació la arquitectura basada en servicios, orientada a servicios. Este tipo de arquitectura es simplemente modular, ¿ya? Digamos que las empresas requerían más modularidad, requerían más independencia entre sus servicios y se fueron creando este tipo de arquitecturas. ¿Qué hicieron? Separaron digamos, cada capa o cada módulo en un servicio completamente independiente. Y de ahí nació la arquitectura orientada a servicios. Luego de esta arquitectura, ¿qué pasó? Necesitaron que cada servicio independiente sea mucho más modular, o sea, se fue haciendo más modular cada capa y de ahí nació la arquitectura de microservicios, ¿ya? Entonces, yo puse este texto aquí para que ustedes puedan entender muy bien de que, digamos, las arquitecturas en general no son malas, o sea, si yo hablo de una arquitectura eh, si yo les hago, por ejemplo, una comparación entre una arquitectura de microservicios o una arquitectura monolítica, ¿ustedes qué van a pensar? ¿Cuál creen que es mejor? No sé si alguien quiere participar en ese aspecto.
¿Cuál dirían ustedes qué arquitectura es mejor? Depende del contexto. Exactamente. O sea, si yo digo que la arquitectura de microservicios es mejor, digamos, que la arquitectura monolítica, eso está mal, eso está completamente mal, porque va a depender completamente del contexto. Entonces, si, por ejemplo, ustedes están trabajando, digamos, o no sé, ayer tuvieron la visita a Kuski, han de haber visto los diferentes tipos de arquitecturas, cómo van evolucionando. La arquitectura, no sé si se manejarán con microservicios. Sin embargo, a ellos les sirve la arquitectura de microservicios porque tienen una alta concurrencia en sus sistemas, ¿no? Sin embargo, digamos, para una pequeña, una mediana empresa que esté trabajando con un tipo de software que, digamos, es más pequeño, una arquitectura monolítica les va a servir porque no van a gastar tanto en recursos porque, digamos, deployar cada microservicio en contenedores diferentes resulta muy complejo, resulta súper complejo irlo modularizando, irlo adaptando, digamos, a cada servicio. Entonces, una arquitectura monolítica es suficiente para ese tipo de, de- de software, digamos que es pequeño. Ahora, la arquitectura monolítica, yo he escuchado cosas que siempre dicen que es mala, que no sirve. Eso es completamente falso. Eso es muy, muy falso porque, digamos, una arquitectura bien construida, la arquitectura monolítica incluso puede superar a la arquitectura de microservicios en muchos aspectos, haciéndolo, obviamente, haciendo la arquitectura monolítica bien. En este caso, hay patrones dentro de este tipo de arquitecturas que pueden superar en rendimiento la arquitectura de microservicios. Una de ellas es la arquitectura modular. La arquitectura monolítica modular convierte dentro de los monolitos, convierte cada módulo, lo hace independiente, haciendo que, digamos que baje el acoplamiento, suba la cohesión, pero que no lo elimina. Esto hace un mejor rendimiento a esta arquitectura monolítica, haciendo que supere en términos de rendimiento a la arquitectura de microservicios. Entonces, yo les voy a volver a poner este parrafito porque a mí me encantó. Es una frase bastante chévere de lo que es la arquitectura. Entonces, leámosla, ¿ya? Entonces, dice que la calidad de una arquitectura depende de su capacidad para satisfacer los objetivos y requisitos del sistema en cuestión, ¿ya? Cada proyecto presenta demandas diferentes. Esto es completamente cierto, porque cada empresa depende de su tipo de software, por lo que no existen buenas o malas arquitecturas, ¿ya? Sino arquitecturas más o menos adecuadas a las necesidades del sistema. Entonces, no sé si quieran tal vez tomarle una captura de pantalla o anotarlo, porque esta frase de aquí, bueno, o este texto es muy, muy importante para que ustedes puedan entender que todas las arquitecturas son buenas, solo depende del contexto en el cual se están aplicando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo impacta este tipo de arquitecturas en el ciclo de desarrollo de software, ¿ya? Nosotros cuando empezamos a realizar un software, nosotros normalmente empezamos con ciertas etapas que son las bases de cualquier tipo de metodología que estamos usando. La primera siempre vamos a hacer un análisis. Y en el análisis vamos a recordar que nosotros agarramos lo que son los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Ojo, los requisitos no funcionales son los atributos de calidad. Son los atributos de calidad que estos impactan muchísimo en la arquitectura de nuestro sistema. Entonces ahí dice, los atributos de calidad influyen en las decisiones arquitectónicas. Este es el ejemplo que yo les puse hace rato. Por ejemplo, en una empresa pequeña, en una pyme, no van a poner microservicios porque una, no tienen los recursos o no tienen, digamos que es muy complejo, no tienen tal vez la capacidad de realizarla. Entonces, desde el análisis ya se está viendo qué tipo de arquitectura vamos a implementar. Luego nos pasamos a la fase de diseño. En la fase de diseño aquí ya es donde se aplica meramente ya todo este tipo de arquitecturas. Dentro de esta etapa de diseño vamos a encontrar los estilos y los patrones. Esto ya lo veremos más al rato, más adelante, que ahí se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre todo esto que hemos visto en la universidad, que son la materia de diseño de software, complementándolo con la arquitectura. Aquí también vamos a ver qué tipo de tecnologías vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un Spring Boot, vamos a utilizar, qué sé yo. Y de hecho, también se utiliza arquitecturas en la parte del frontend. No sé si sabían eso. ¿Ya? Entonces, y también aquí obviamente vamos a hacer los diagramas que sean consecuentes a nuestro sistema. También los diagramas UML, los diagramas de las bases de datos, etcétera.
Luego, en la implementación, aquí es donde vamos a implementar la arquitectura. De hecho, los desarrolladores de aquí siguen la arquitectura que se les ha dado, desarrollan los módulos o los microservicios y se validan los principios de diseño. Esto de aquí es súper importante porque nosotros hemos visto los principios de diseño Solid y vamos a ver los principios de diseños arquitectónicos, que eso también es algo completamente diferente y que lo van ahorita más adelante lo vamos a ver muy bien las diferencias, ¿ya? Entonces, eso pasa en la fase de implementación. En la fase de pruebas, aquí se hacen las pruebas de rendimiento, las pruebas de seguridad y pues, las miles tipos de pruebas que vayan a estar usando para rendir, a ver si, o para validar si las decisiones arquitectónicas que hemos implementados son coherentes a nuestro sistema. O sea, si es que si se cumple con los atributos de calidad de nuestro sistema. Y finalmente el mantenimiento. Aquí, bueno, se ve más a futuro. La arquitectura, obviamente, una buena arquitectura tiene que ser mantenible, tiene que ser escalable, obviamente. Y siempre vamos a mirar, cuando vamos a construir una arquitectura, siempre vamos a mirar a futuro, ¿ya? ¿Cómo vamos a ir escalando, vamos a ir manteniendo este tipo de sistema con este tipo de arquitectura? ¿Listo? Entonces, vamos a la primera fase, a la fase de análisis. Digamos que yo tengo un escenario, ¿ya? Mi aplicación es pequeña o de propósito específico con pocos cambios esperados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué arquitectura ustedes creen que sería la más correcta en este escenario? Una aplicación es pequeña o de propósito específico con pocos cambios esperados. ¿Qué arquitectura ustedes le pondrían? Un monolito. Exactamente. Nosotros aquí sabemos ya desde vean que eso de aquí son los requerimientos de mi empresa. Ya desde aquí sabemos qué tipo de arquitectura vamos a utilizar. Y ya desde ahí ya sabemos, no, este tipo de software va a ser un monolito. Entonces aplicamos la arquitectura monolítica y creamos nuestro diseño. Luego, con otro segundo escenario. Si mi sistema tiene alto volumen de usuarios, ¿cuál creen ustedes? ¿Qué tipo de arquitectura creen que ustedes van a usar? Ya, y los microservicios. Pues de hecho, sí. O sea, se puede saber que vamos a utilizar un sistema distribuido, en este caso se le conoce así una arquitectura distribuida. Puede ser de arquitectura orientada a servicios, una arquitectura distribuida o cualquier tipo de arquitectura que sea de tipo distribuida, con balance de carga. En este caso, como nuestro sistema va a tener mucho volumen de usuarios, vamos a tener que tener un balanceo de carga para tener los sistemas o los microservicios de manera estable. En este caso, yo escogí, por ejemplo, una orientada a servicios. ¿Listo? Otro escenario y el último escenario. Si mi sistema requiere alta modularidad y debe permitir actualizaciones independientes, ¿qué tipo de arquitectura creen que sería la más conveniente en ese caso? De N capas. No. Modular. Si es modular, si un sistema requiere una alta modularidad, por Tal ejemplo, vez en microservicios o servicios. exactamente, una arquitectura basada en microservicios, porque ahí ya sabemos que como cada servicio requiere una actualización independiente, vamos a necesitar que sea de bajo acoplamiento y de una alta cohesión. Eso lo tiene básicamente o sea, el premio se lo lleva, digamos, la arquitectura basada en microservicios. Y aplicamos la arquitectura de microservicios. ¿Ya? Esto, digamos, serían los escenarios que ustedes deberían analizar o preanalizar cuando van a construir un software. Ahora, vamos a diferenciar entre arquitectura y diseño, ¿ya? Nosotros en la universidad hemos visto que nosotros tenemos, pues, el diseño como tal, que se conoce como el diseño de software, y también vamos a tener otro concepto que se llama arquitectura. Ambos de estos dos conceptos comparten el mismo objetivo, que es organizar el software, que está bien, pero su nivel de abstracción difiere, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que es la arquitectura? No sé si saben qué es arquitectura, o lo hemos visto, es el esqueleto, ¿no es cierto? Entonces nosotros de aquí, ¿qué decimos que es arquitectura? Es la estructura global y la forma de interconectarse con grandes componentes. ¿Y qué es el diseño entonces? ¿No es cierto? Si la arquitectura es la estructura global y cómo se conectan los grandes componentes, ¿qué es diseño? Pues el diseño básicamente aborda detalles de algoritmos, datos y lógica del negocio interno. Eso es lo que hemos visto nosotros en la materia de diseño de software. Aquí vemos lo que son, cómo funciona dentro a nivel de código
todo este tipo de algoritmos, datos y la lógica del negocio, ¿ya? Ahora, ya sabemos diferenciar entre el diseño y la arquitectura, ¿ya? Entonces, yo les voy a presentar esta imagen, que a mí me gusta muchísimo esta imagen porque habla muy, muy bien de todo lo que es el diseño y la arquitectura. Entonces, si se puede ver en esta imagen de acá, nosotros tenemos el nivel de abstracción que nosotros debemos de tener al momento de construir una arquitectura, ¿ya? Nosotros tenemos en las dos primeras capas superiores, tenemos el estilo arquitectónico y el patrón arquitectónico. Ahora, ¿qué es estilo arquitectónico? Lo que hemos estado hablando es el esqueleto estructural y general de la aplicación. Aquí dice que es independiente de otros estilos, que es cierto porque un monolito no es un microservicio y viceversa. Y aquí describe los componentes, las relaciones, las restricciones y las reglas de construcción. Vamos a ver ejemplos. ¿Qué ejemplos creen que pueden estar en este tipo de capa en los estilos arquitectónicos? Pues aquí entra ya pues los monolitos, los SOA y los microservicios, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Ahora, otra parte, la siguiente capa es del patrón arquitectónico, ¿ya? Qué es un patrón? Vamos a ir primero definiendo qué es un patrón. No sé si alguien sabe lo que es un patrón. Algo que se, Eh, ¿Perdón? algo que se repite. Exacto, o sea, sí, va por el camino, ¿ya? Un patrón simplemente es una solución, ¿ya? Siempre vamos a tener en cuenta esta palabrita. Siempre que escuchamos un patrón, vamos a decir un patrón arquitectónico, vamos a tener la idea de que es una solución a un problema recurrente que se está dando en nuestro sistema de software, ¿ya? Entonces, ¿qué es un patrón arquitectónico? Es una solución a un problema recurrente, ¿ya? Esa es la definición más simple con la que ustedes se van a quedar, porque es bastante intuitiva esa definición. Y aquí dice, es la estructura básica de una aplicación y conecta el contexto de diseño, es decir, el estilo arquitectónico, y el problema recurrente, es decir, el problema que vamos a tener cuando estemos nosotros construyendo dentro de la arquitectura que hemos escogido el software, ¿ya? Ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Aquí vamos a topar otro, aquí es un nuevo mundo, dado que aquí existe patrones para estilos monolitos, patrones para arquitecturas distribuidas y patrones para muchos estilos arquitectónicos que hay. En este caso yo puse, por ejemplo, esas 6 que están ahí. La primera, la que dice modular, es un patrón para un estilo monolito, ¿ya? Porque nosotros, como les mencioné al principio, los monolitos pueden organizarse dentro del monolito, puede organizarse por MVC, puede organizarse por capas, puede organizarse por módulos. Y en este caso, al que a mí yo prefiero y el que, bueno, de cara a futuro siempre se ve, ¿no es cierto? La arquitectura siempre van a ver que esté con un bajo acoplamiento. En ese caso, el modular es como que la que se lleva la estrella. Luego los otros patrones que están ahí son patrones de arquitectónicos para arquitecturas distribuidas. Ahí encontramos el API Gateway, el Circuit Breaker, el Saga. No sé si han escuchado ese tipo de patrones. Ya, si no lo han escuchado, no pasa nada. Ya más adelante les voy a presentar una imagen que presenta todito estos tipos de patrones a nivel de arquitectura distribuida para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. Ya, eso en aspecto del patrón arquitectónico. ¿Y un patrón de diseño, entonces, qué es? Entonces, porque seguramente ustedes han de estar confundidos de que un patrón arquitectónico, un patrón de diseño debe ser exactamente lo mismo. Patrón de diseño es lo mismo, ¿ya? ¿No es cierto? Es un problema recurrente una solución, perdón, a un problema recurrente, ¿no es cierto? Pero este tipo de patrón de diseño, ¿a qué nivel va? Este patrón de diseño va más a nivel de código, ¿ya? Y es ahí donde nosotros hemos visto en la materia de diseño de software lo que entra todo este tipo de patrones, que aquí ya es lo que vemos que son los que han descrito obviamente los de Gang of Four, ¿no es cierto? Los cuatro señores que crearon estas estas tres vertientes de los patrones de diseño, los creacionales, los estructurales y los de comportamiento. Y esto es lo que hemos visto nosotros en la universidad. Sin embargo, ya ven que de capa para arriba hay muchas cosas más que no hemos visto, que no se toca, sin embargo, es muy, muy importante para realizar un buen diseño. Entonces, un patrón de diseño, vemos ahí que dice que sirve como esquema para refinar subsistemas y componentes. O sea, ya está dentro del patrón arquitectónico, ahí se construye el patrón de diseño. ¿Ya? Entonces, no sé si quieran tomar una foto a esta imagen de acá, porque realmente les va a servir bastante para que ustedes puedan comprender más que todo cómo funciona todo este tipo del diseño. Una pregunta. Ya. Sí, dime.
¿En qué parte del ciclo de desarrollo del software se elige el estilo o el patrón arquitectónico que vamos a utilizar para diseñar el producto? Ya, desde el análisis, eso se ve, bueno, vamos a retroceder por aquí. Desde el análisis ya estamos viendo a qué tipo de arquitectura o a qué estilo, mejor dicho, ya, a qué estilo arquitectónico vamos a apuntar. En este caso yo aquí les puse un ejemplo que más o menos alto nivel, que yo digo, si mi aplicación es pequeña y todo eso, ¿a qué tipo de estilo arquitectónico voy a apuntar? Una arquitectura monolítica. Y una Entonces ya pregunta desde... referente a eso. O sea, es Sí. decir que yo no necesito realmente saber todos los requerimientos de mi producto, sino más bien a qué, bueno, bueno, no escalabilidad, sino el tamaño, ¿cómo serías? Sí, ¿cómo es? El alcance que va a tener el producto para poder elegir una Ajá, arquitectura. exacto. Ok. Por eso una de las, a ver si es que no puedo retroceder, que tocaría retroceder un poco más. Ah, ¿qué dice? La arquitectura no es estática, o sea, siempre va a estar en constante evolución. Es lo que tú, más o menos, es el hilo conductor de tu pregunta. No es, digamos, ustedes cuando crean un software no van a tener una arquitectura fija. Eso, créanme que no, o muy pocas veces se da, a no ser que tengan mucha suerte, etcétera. Pero su arquitectura siempre van a estar en evolución. ¿Para qué? Para adaptarse a nuevas cosas que ustedes vayan a ir implementando. Lo que yo les aconsejo es que desde etapas tempranas siempre miren a futuro. ¿Qué va a pasar si su sistema o a qué contexto va a recurrir? ¿A qué contexto va a solventar su problema? Digamos, si ustedes van a crear un e-commerce, no van a empezar con una arquitectura monolítica porque ya desde ahí van a tener problemas de escalabilidad, ¿no es cierto? Y de rendimiento. Siempre van a mirar un poquito más allá al futuro. En ese caso vamos a requerir un microservicio que es mucho más adaptable, es mucho más independiente y siempre saber escalar. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé si mi arquitectura va a escalar? ¿Cuál sería la estrategia ahí? Bien, ahí ya viene su aspecto de ingeniero, ¿no? Ahí ya viene su aspecto de toma de decisión de ustedes. Por ejemplo, si yo veo, digamos, que este tipo de arquitectura puede estar evolucionando o podría estar evolucionando, yo voy a escoger una arquitectura que me permita migrar a otro tipo de arquitectura sin tanta falla. En ese caso o en ese sentido, la arquitectura monolita modular puede evolucionar a una arquitectura de microservicios. ¿Por qué? Porque ya tenemos los módulos independientes. Y lo único que nos hace falta es reestructurar nada más el sistema y hacerlo independiente cada uno. De hecho, no sé, hay tesis que se dedican a la migración de este tipo de arquitecturas. Sin embargo, no ven la parte, digamos, de análisis que se debe tener previo a este tipo al escoger este tipo de arquitecturas. Si ustedes escogen un tipo de arquitectura que puede evolucionar fácilmente a otro tipo de arquitectura sin tanta demanda o tanta complejidad, ustedes están prácticamente garantizando el éxito del proyecto, porque una buena arquitectura garantiza el éxito de su proyecto. Entonces, siempre se va a mirar a futuro, van a tener su propio criterio, digamos, de ingenieros y siempre van a tener digamos, un plan en caso de, ¿saben? Mi recomendación, siempre vayan apuntando a lo que va al futuro, siempre. Entonces, a ver. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, desde la etapa de análisis se puede ver qué tipo de arquitectura ustedes van a aplicar, ¿ya? Desde los requisitos no funcionales, porque los requisitos no funcionales son los que van a estar solventando su arquitectura. Para tener escalabilidad, pues obviamente vamos a tener que escoger una arquitectura distribuida, porque si tiene que ser escalable, vamos a tener que independizar los módulos y va a tener que evolucionar la arquitectura. Digamos, si necesita más de seguridad y menos de escalabilidad, pues vamos a escoger un monolito, más probable de que tengamos éxito. Y siempre recuerden que teniendo una arquitectura distribuida es más complejo manejar muchos servicios. O sea, no es que digamos, no es que la arquitectura va a funcionar al 100%. O sea, siempre va a estar en constante evolución y seguramente ayer en la charla de Kuski justamente me conversaba el profesor que a ustedes les comentaron de que la arquitectura siempre se va adaptando, ¿no es cierto? Entonces no van a tener, digamos, una arquitectura sólida o final,
una arquitectura final, perdón, esa es la palabra. Una arquitectura final que sirva para todo. Eso no va a pasar porque siempre va a haber obstáculos o circunstancias de las que les obligue a ustedes a cambiar la arquitectura. El punto es que no afecte tanto o no impacte tanto a la arquitectura en general. Entonces, ese es el punto. ¿Ya? No sé si te quedó más claro tu Sí, pues pregunta. muy, muy claro. Muchas gracias. Chévere. Entonces, sigamos a ver. Aquí, patrón, estilo. Ya, esto de aquí ya lo hemos visto. Ya, entonces vamos con los principios. Para los principios hemos visto nosotros en la universidad los principios de diseño, ¿no es cierto? Los principios que siempre hemos visto, que nos han dicho que son los principios sólidos. Ya, yo en estos principios yo no voy a andar mucho porque hay libros, tienen, digamos, el material de la universidad, van a codificar de ley, ustedes van a codificar todo este tipo de cosas y van a encontrar muchos recursos en estos dos libros, que pues prácticamente son los que formaron, digamos, este tipo de patrones de diseño y los principios de diseño que hay, que son el Clean Architecture y el Design Pattern. Pero ¿qué pasa con los principios arquitectónicos? No se habla mucho de estos principios. Y aquí tenemos una variedad también de principios que obviamente esto de acá no es algo formal, no está, digamos, estandarizado. Por eso es muy complejo entender esta partecita, porque no hay nada, digamos, si ustedes van a un autor y leen un libro, no van a encontrar algo que diga, este autor dice esto y de vuelta, si ustedes van a otro libro, van a encontrar otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque no está estandarizado esto. Esto no está estandarizado. Exacto, digamos, un autor puede decir que el patrón y estilo es lo mismo. Ustedes van a encontrar muchas veces eso. Y otro autor va a decir que se debe de tener un nivel de abstracción más separado y obviamente los principios van a cambiar. Entonces ahí pueden ver los principios arquitectónicos que yo he podido recopilar y pues de los que digamos que a mí me ha servido bastante para combinar mi tesis. En ese caso, yo tengo hay principios, que es el de acoplamiento, que ustedes, y eso habla bastante en la universidad, se habla bastante de eso, que siempre se debe tener un bajo acoplamiento y una alta cohesión. Pero ¿qué pasa con el resto de principios? El don't repeat yourself, la separación de preocupaciones, la ley de Demeter, lo keep it simple, stupid, porque es el principio que seguramente algunos ingenieros les han de haber dicho que lo mantenga simple, porque es muy, muy cierto eso, y la inversión de control. ¿Ya? Estas definiciones ustedes lo pueden encontrar en los libros de Bushman y de Bass. Ahí lo explican mucho más a profundidad. Y, y yo me voy a concentrar ahorita solo en explicarles lo que existe, ¿ya? A breves rasgos, que en principio son estos tipos de principios arquitectónicos. Pero ¿qué pasa, vuelta, cuando se viola o cuando se falla uno de estos principios arquitectónicos, ya sea arquitectónicos o principios sólidos? ¿Qué pasa cuando, digamos, hay malas prácticas de estos principios? ¿Qué se forman? Los antipatrones. Que justamente aquí con el profesor Anchundia hay tesistas que están hablando justamente de estos antipatrones, que es un tema súper interesante. Y si ustedes se dedican a la rama de la arquitectura, van a entender que estos antipatrones se forman a partir de las, de las, de no aplicar bien este tipo de principios arquitectónicos y de diseño. ¿Ya? Ahora, esta imagen de acá. eh, yo les puse esta imagen de acá porque son los patrones para una arquitectura distribuida. Si ustedes pueden ver acá, son un montón de patrones que existen. A ver, no sé acá. Hay un montón de patrones que existen para una arquitectura distribuida. Vamos a empezar por acá, por arquitectura. Bueno, aquí dice arquitectura monolítica. O sea, hay dos opciones que podemos ir por dos caminos. En este caso, en esta imagen, se ha ido por la arquitectura de microservicios. La arquitectura de microservicios tiene sus propios patrones, como les he dicho, y ahí existe tipos bueno, recuerdan que un patrón es una solución. Hay, bueno, digamos aquí que todo esto son soluciones a problemas que se han ido dando comúnmente cuando se aplica este tipo de patrones. Y se ha dividido en tres. Esta imagen lo saqué de un autor que se llama Chris Richardson, que que es bastante docto en este aspecto de todo este tipo de patrones. Y
encontramos aquí que él lo dividió en tres capas, ¿ya? En la capa de los patrones de aplicación, en la aplicación infraestructura y la de infraestructura. Ustedes cuando van a construir, digamos, un software o van a construir una arquitectura de microservicios, de ley se van a topar con un problema que justamente aquí ya los explica y los resuelve. Por ejemplo, si ustedes quieren seguridad, van a encontrar que van a aplicar el patrón Access Token, que en este caso ustedes ya han de haber conocido lo que es el JWT, supongo eso, o digamos, o patrones de, digamos, o acceso ¿cómo se llama? De OAuth, de OAuth. Ya. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, problemas de configuración. En este caso, estos tres patrones de acá son los que, digamos, solventan este tipo de problemas. En mi caso, yo el que más estudié fueron 6 de este tipo de capas. Mis otros dos compañeros que fueron tesistas explicaron las otras dos capas. Pero en este caso yo les voy a explicar la capa intermedia, ya que hablan justamente de ambas dos, ¿ya? Entonces, la capa de Externalize Configuration simplemente trata de separar todas las configuraciones, gestiona todas las configuraciones en un solo repositorio, haciéndolo mucho más sencillo, mucho más dinámico, mucho mejora el rendimiento y todo eso. También hablé de la seguridad, del Access Token, del Circuit Breaker, del Remote Procedure Invocation, del Transactional Loadbox, que hay un montón, como ustedes pueden ver. Este de acá siempre le van a tocar cuando hablan de arquitectura distribuida, porque justamente es digamos que es como la pieza principal cuando se habla de una arquitectura de microservicios, siempre se va a comunicar el cliente con este API Gateway, que es un orquestador que se comunica con el resto de servicios, ¿ya? Entonces, con esto aquí voy, que hay muchísimos tipos de patrones dentro de la arquitectura distribuida que ustedes se van a ir topando, obviamente, y van a tener que ir solventando como ingenieros que son ustedes. Entonces, ¿cómo elijo qué patrón eh, voy a usar? ¿No es cierto? Es una pregunta bastante válida en ese aspecto. ¿Qué patrón voy a usar en mi arquitectura de microservicios? Ya, pues dependiendo mucho también de su contexto. O sea, si ustedes van a hacer un e-commerce, por ejemplo, de ley, a priori se necesita de ley una arquitectura distribuida, en este caso microservicios. Pero ¿qué patrones voy a utilizar? En ese caso, un e-commerce, ¿qué necesita? Que tenga una alta disponibilidad, que tenga seguridad, que tenga un buen rendimiento. Entonces, justamente acá, mira, yo puedo aplicar el patrón Access Token, voy a aplicar de ley el Externalize Configuration porque vamos a tener muchísimos módulos independientes y vamos a tener que orquestarlos de alguna forma. Vamos a tener Circuit Breaker para tener la consistencia de toda la arquitectura. Vamos a tener una API Gateway, pues, que es el que va a comunicar con todos los servicios. Si quieren, bueno, ahí van a ver que sí es muy útil en términos de auditoría y todo eso, y de seguridad. Vamos a tener que aplicar Transactional Loadbox con el patrón Saga. Si quieren, por ejemplo, pueden, o se les puede dar el caso de que, digamos, la arquitectura requiera que se comparta una misma base de datos. Hay también patrones que solucionan eso, que por ejemplo es Share Database, que ya es a nivel más de aplicación, o Database per Service, etcétera. Entonces, ¿qué patrones vamos a utilizar? Pues dependiendo del contexto, ¿no? Vamos a ir utilizando los que nosotros veamos convenientes y los que obviamente sirva para nuestro sistema, ¿ya? Entonces, esos son los patrones que existen para una arquitectura distribuida. Ya, y por último, yo quiero dejarles este pequeño texto que me pareció muy bonito, que decía, no sé quién es el autor, pero dice, el diseño arquitectónico no es un lujo, es una necesidad para proyectos exitosos. ¿Ya? Y ya con eso, pues, no sé si tienen alguna pregunta o, o le cedo la palabra al ingeniero. Sí, solo una pregunta. Sí, dime. Rápidamente, o sea, es que estoy pensando que al usar frameworks, obviamente estos frameworks tienen un cierto peso en la arquitectura, porque estos frameworks nos guían, en ciertos casos, tienen opiniones y nos guían a ciertas arquitecturas. Entonces, mi pregunta es más que nada si es que se decide la arquitectura antes y en base a eso las tecnologías, o si es que es viable, no sé, usar tecnologías que ya viables y en eso basar tu arquitectura, si me entiendes.
Sí, la arquitectura es independiente a la tecnología que vayas a usar. Si, por ejemplo, tú quieres usar Spring Boot, la arquitectura va a ser exactamente la misma. Si tú quieres usar, por ejemplo, no sé, el Laravel, también va a ser la arquitectura, o sea, la arquitectura va a ser la misma. En cuanto tú escojas bien la tecnología que tú quieras usar, digamos que la tecnología también tiene su propósito, ¿no? No vas a utilizar, por ejemplo, qué sé yo, si estás haciendo eh, digamos, Machine Learning o alguna aplicación de inteligencia artificial, no vas a utilizar Java, ¿no? Vas a utilizar Python con su framework, qué sé yo, en Facebook. ¿Cuál es sí, Flask puede ser, ajá. Entonces, claro, depende. La arquitectura como tal, el diseño es independiente a la arquitectura que vayas a usar. Entonces, sí, o sea, no tiene, tienes que escoger también bien la tecnología para su propósito del contexto en el que vayas a trabajar. Por ejemplo, ahí viene más bien tu criterio, ¿no? Es como que dices, y tienes que ponerle bastante cabeza a eso, digamos que tú no vas a usar Java para crear inteligencia artificial, vas a usar Python, digamos, ya desde ahí tenemos ya la tecnología provista. Y cómo vamos a crear o qué tipo de cosa vamos a crear ya depende mucho de la arquitectura que vayas a usar tú. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya. ¿Dónde? Es que no. Juan Francisco Carrillo Salán. Sigue Sí, contando. yo tengo una pregunta en las diferentes opiniones que tienen los autores. Por ejemplo, vi que pusiste el libro de Clean Architecture de Uncle Ajá. Bob y mencionaste otros dos autores, pero los tres autores hablan de las mismas cosas. Por ejemplo, el principio de inversión de dependencias. La ley de Demeter, no sé si habla el de Clean Architecture, pero casi toditos los que pusiste, no sé si le puedes retroceder un chance las diapos. Sí, claro. A ver. Justo acá creo que es, ¿no es cierto? Sí, eso es, o sea, un poquito después. Ajá, eso de ahí. Ah, Por ejemplo, el de acoplamiento, cohesión, don't repeat yourself, separation of concerns, menos la ley de Demeter, creo que hablan los tres autores que tú dijiste, que es el de Clean ujú. Architecture, de Local Bob. Quisiera saber cuál es la diferencia que toman, porque sí hay diferencias de opiniones entre autores y a menudo son muy fuertes, entonces no sé si nos puedes hablar de eso. Como yo les había comentado, esto no hay un estándar, ¿no es cierto? Y tienes mucha razón al tener esa observación, porque obviamente yo, como les había comentado, todos estos principios que hemos hablado, es, eh, es, es, digamos, es, digamos, la percepción general que he recopilado de todos estos autores, y hay otros autores que, justamente el que yo les he dicho, que es Bass y Bushman, hablan ah, con más granularidad con este tipo de principios arquitectónicos. Entonces, es más conveniente tenerlos, estos principios que se puede tener en los principios sólidos, no digo que no. Sin embargo, tiene más que ver con los principios arquitectónicos que hablan ahí. Si, digamos, tú coges un referente del autor de Clean Architecture, me parece que era Richardson, me parece que era. No, Uncle Bob, el Robert C. Martin. él, él. Entonces, si tú le coges de referente a ese autor, obviamente vas a discrepar con otros autores. Porque como te digo, este tipo de los estilos arquitectónicos, del diseño arquitectónico, no hay un consenso, no hay algo estándar. Por eso es que tienes que, digamos, tener la opinión de estos otros autores para decir, pues, digamos, o tener un consenso de- de la definición de ambas partes para que tú puedas tener tu propio criterio. Entonces, sí, el acoplamiento y cohesión puede estar en los principios de diseño, y de hecho sí lo están. Sin embargo, si tú lees a los autores que te dicen en los principios, va más allá, va a un nivel de abstracción, a ver, va a un nivel de abstracción más arriba de estos principios de diseño. Y se adaptan más a los principios arquitectónicos, más que a los principios de diseño a nivel de código. Entonces, eso. Sí, justo esa era otra cuestión. Lo que pasa es que en el de Clean Architecture, este autor te define como principios arquitectónicos, justamente. Pero Ujú. justamente al principio del libro lo que te dice es que no hay diferencia entre diseño y arquitectura. O sea, la diferencia puede Ajá, ser los niveles de abstracción. ajá, Pero, ajá, sí te define, por ejemplo, en los últimos capítulos de qué es Clean Architecture y todo eso. Entonces, no sé, a lo mejor una recopilación de eso sería chévere, ¿no? O sea, este autor te dice que la inversión de control es lo mejor del mundo, este autor te dice que no, lo mejor es un poquito acoplarse y balancear, entonces creo que las opiniones entre los diferentes autores también es medio importante, o sea, como que saber diferenciar,
Porque incluso de eso depende de nuestra opinión, ¿no? Entonces, no sé. Claro, o sea, sí, y es exactamente lo que te digo, como no hay un consenso, o sea, esto no es ley, lo que estoy, digamos, son diferentes enfoques que se está tomando diferentes autores. Si este autor del Clean Architecture te dice que, digamos, esto es el estilo y el patrón pueden asemejarse o pueden tomar la misma definición, no es ley lo que él está diciendo, porque hay otros autores que también pueden decir otra cosa que simplemente no concuerda con el autor, con lo que dice este autor. Entonces, ahí tienes que llegar más o menos a tu criterio y leer ambas partes para que tú puedas discernir correctamente las definiciones bien. Entonces, como no hay un consenso, esta imagen, por ejemplo, yo tuve que leer un montón, un montón para yo entender qué tipo de abstracción se está tomando los diferentes autores para poder tener esta, digamos, esta imagen, ¿ya? Entonces, a mí me gusta bastante esta imagen porque aquí ya se habla más de niveles de abstracción, cosa que el autor de Clean Architecture no hace. Y el autor de Bushman sí, porque él lo granula un poquito más, lo separa un poquito más todo eso y hace que sea más entendible. Porque ustedes cuando van a ir a internet o a cualquier video de YouTube van a encontrar de que estilo y patrón lo toman con la misma definición y se van a confundir. Entonces, es muy importante tener varios puntos de vista para, digamos, para que tú puedas entender bien lo que es la arquitectura. En este caso, por eso yo les menciono bastante esta imagen, porque explica muy bien qué es un patrón de diseño, un patrón arquitectónico y el estilo arquitectónico. Sí, adelante, David. Hay entonces lo que más hemos utilizado aquí en la carrera, que es MVC. O sea, nosotros la mayoría le conocemos como patrón de diseño, pero Sí, entonces ya viendo esta imagen, es entra un patrón más arquitectónico. como patrón arquitectónico. Exactamente, exactamente, Pero es el problema también que, o sea, nosotros nos enseñan que todo lo que estamos viendo lo llaman patrón de diseño, exacto. pero ahorita con lo que tú estás mostrando y con lo que veo de mi tesis, esto de patrones de diseño están más enfocados en la parte de construcción que ya en la parte de diseño, y por eso es como que un poco la Ujú. parte confusa. Ajá, exacto. Y verá, el patrón de diseño se va a ir más al código. Eso ténganlo fijo y es lo que nos han enseñado en la universidad y en la materia de diseño de software. El patrón de diseño va a nivel de código. El nivel de código ahí encontramos pues el Singleton, el Factory y todos estos que hemos visto y que hemos implementado a nivel de código, porque eso se implementa a nivel de código. Si nos vamos una capa más arriba, que es el patrón arquitectónico, ahí vamos a encontrar el patrón MVC, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el nivel de código, sino que es la estructura, que cómo estábamos organizando el sistema, ¿no es cierto? Porque el patrón MVC dice que es de modelo a vista controlador. ¿Y eso qué cabe? O sea, no está nada a nivel de código, sino más bien a nivel estructural del sistema. Entonces, el MVC más cae a un patrón arquitectónico en ese sentido. No sé si respondió a tu pregunta, David. Sí. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Pregunte nomás con confianza. Yo no tenía una pregunta, sino más bien si nos puedes pasar los libros. Sí, ya te voy a pasar, pero no lo tengo recopilado, eso sí. Te voy a pasar. Vale, ya le hago un compendio y se lo voy a pasar al profesor. Ya lo voy a recopilar toda la literatura que hay. O pueden leer tu tesis. O si quieren poner mi tesis, que es más fácil, porque ahí ya, Este deberían leer. si es que desean, o si quieren, ya también les voy a pasar los libros, que pues bueno, está, digamos, más discernido todo. Bien, después bajar un poquito, después bajar el volumen. Pues, Después bajar el volumen. Baja el volumen. O sea, volteate y Ah, baja ya el está, ya está. volumen. Y aprender acá. Ya está, ya está. Ya, Ya. a ver. Hola, hola. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, chicos, sobre arquitectura? Carlos, No, se me está sin culpa. a ver. Yo tenía una duda. Mencionó que también existen patrones de frontend. Quería saber qué diferencia tendrían estos patrones con la parte de ahí, yo que sé, tener algún patrón de backend o en qué se diferencian. Ya, verás. El, el patrón, digamos, la arquitectura
te puede funcionar tanto para backend, pero como para frontend. De hecho, en lo que hemos visto nosotros en microservicios, se va más a nivel de backend, pero sin embargo también hay otro término que está surgiendo ahorita, que es tendencia en algunas herramientas más modernas, que son los microfrontends, que obviamente siguen los mismos principios, sin embargo tienen, digamos, pues nombres diferentes. Sí hay, digamos, patrones arquitectónicos a nivel de frontend. Ahí también se puede aplicar si tú estás utilizando Angular o React, también puedes utilizar MVC, de hecho. Hoy puedes crear, de hecho, aplicaciones solo a nivel de frontend, con una arquitectura, pues, una arquitectura con un patrón, digamos, una arquitectura con un cierto estilo arquitectónico, con un patrón arquitectónico. Claro que yo supongo que eso sí te la tengo que deber porque yo no he revisado mucho lo de la arquitectura a nivel de frontend, pero sin embargo yo sí tengo entendido que sí hay bastantes tipos de arquitectura a nivel de frontend. Comparte los mismos principios, sí, pero eso sí te la debo, no te puedo dar una respuesta así bien concreta de cuáles son ni cuántos son. Entonces, Ok. Bueno, primero quiero agradecerte por esa explicación. Realmente me gustó bastante, está bastante profesional y se nota que en la parte de tu tesis lo has manejado bastante bien. Entonces, felicitaciones por eso y gracias por compartir ese conocimiento con los chicos, ¿no? Algo que yo quiero acotar bastante antes de terminar esta sesión es justamente que en la universidad creo que no se ve esto, ¿no? Obviamente yo lo veo como profesor porque cuando llegan las tesis o los proyectos de titulación y los chicos presentan un software, lo primero que hay que empezar a mostrar es, mira, aquí está mi programa o mi sistema con esta arquitectura. Y lamentablemente se ve bastante que presentan una base de datos, ¿no? Es, aquí está la arquitectura y me presentan una base de datos. Entonces, realmente lo que rescato de la presentación de Gary es justamente lo que dijo que la arquitectura no es visual, ¿ya? O sea, no es necesariamente visual. Obviamente, él ha presentado aquí algunos diagramas arquitectónicos, pero la arquitectura no es netamente algo visual. La arquitectura, eh, a más de tener esos componentes, es especificar cómo se comunican. Creo que eso es lo indispensable o lo más importante de esto, ¿no? Es qué partes tengo y cómo se comunican esas dos partes, ¿no? La comunicación entonces es importante para la arquitectura y lo otro que creo que es muy importante para la arquitectura es establecer también reglas, o sea, cosas que no necesariamente se pueden ver en un diagrama, ¿sí? Desde algún estándar, desde la representación de un requerimiento no funcional, alguna regla de negocio, alguna regla de seguridad. Entonces, es muy difícil de describir cómo es arquitectura. Y justamente ayer que estábamos en Kushki, eh, justamente pregunté eso, ¿no? Dije, ¿cómo se representa? Y él dijo, es muy difícil de establecer esto es la arquitectura y esta es la única, ¿no? Y yo para traer a colación un poquito eso, voy a compartir un ratito mi pantalla. Me avisan si ya la ven, ¿sí? Ya, Ajá. entonces en mi pantalla lo que yo trato de ver aquí es esta parte, ¿no? A ver si la puedo abrir, obviamente creo que sí se ve, pero esta es la imagen del cuerpo humano, ¿no? Entonces realmente el cuerpo humano, si uno lo ve a alguien, ¿no? Eh, Totalmente desnudo, va a ver piel y esa realmente es solamente una capa. Pero si yo quisiera saber cómo es la parte ósea, eso también es un humano. Entonces yo puedo decir, esto que está aquí es un humano, pero es una de las capas, o es una de las partes, o es una de las vistas de la arquitectura, que nosotros conocemos como anatomía, ¿no? Entonces, quizás para representar una arquitectura no es solamente necesario un solo diagrama, sino que realmente esta me representa algo. Por ejemplo, la parte muscular, la parte ósea, la parte respiratoria, la parte digestiva, la parte nerviosa.
la parte neurológica y así sucesivamente. Entonces, pueden haber un montón de diagramas o un montón de documentos que traten de representar cómo funciona algo, ¿sí? Pero en cada una de estas, por ejemplo, digamos, haciendo alusión al sistema digestivo, nosotros vemos sus componentes, ¿no? Sí, hay un estómago, un intestino, una boca, una tráquea, ¿no? Entonces, todo esto son los componentes del sistema, ¿no? Y esa es la parte de la arquitectura. Entonces, quiero que se lleven también eso como idea y justamente lo recalcando de nuevo lo que dijo Gary es que no es necesariamente algo visual. Y también esa arquitectura puede evolucionar, ¿no? Puede evolucionar. En algún momento podemos tener una visión de un sistema y en ese sentido lo que queremos hacer es que cambie y el sistema o nosotros estamos aquí justamente para atender el requerimiento de cambio, ¿no? Necesitamos cambiar una arquitectura monolítica a otro tipo de arquitectura. Chévere. ¿Cuándo se va a hacer bien eso? Si el monolito está bien hecho, está bien estructurado, está bien segmentado, tiene componentes, si eso es correcto, entonces vamos a poder hacer una migración suave, ¿no? Una migración sin tanta complicación. Si eso está mal diseñado, y ahí recalco la palabra diseño, si está mal diseñado, la arquitectura, entonces va a ser muy difícil de cambiar o de actualizar. Entonces, claro, uno puede empezar con un requerimiento, pero los sistemas evolucionan con el tiempo. Puede cambiar el requerimiento no funcional y por lo tanto debería cambiar la arquitectura. La arquitectura es más difícil de cambiar, sí, pero si está bien estructurada es muy fácil cambiar, ¿no? Entonces, otra vez haciendo alusión al cuerpo humano, ¿qué pasa si yo tengo un problema del corazón? ¿Sí? Entonces es muy fácil hacerme un trasplante o es muy fácil acoplar algo para que me ayude, por ejemplo, a no tener un ataque, ¿no? Entonces lo va controlando. ¿Por qué? Porque está estructurado adecuadamente, ¿ya? Un poquito trayendo también a alusión a los cambios de concepto, de nuevo, ¿no? Si ustedes han estado en mis clases, si ustedes ven, no soy mucho como de traer conceptos porque los conceptos van cambiando y los conceptos difieren, ¿no? Todo esto es artificial, los conceptos que estamos dando no son tan naturales, ¿sí? Son bastante artificiales. Entonces, cada autor puede inventarse o puede proponer, que es la palabra correcta, eh, una conceptualización sobre algo, ¿no? Lo que sí hay que tener claro es cuáles son los principios que gobiernan todo, ¿no? Y si ustedes recuerdan mis clases, siempre tratamos de hacer analogías, porque lo mismo que se aplica en un lado se aplica en otro, ¿no? Por ejemplo, en la parte del cuerpo humano. Entonces, traten de no ser traten de aprender obviamente sí qué dicen los autores, pero también traten de aplicar la parte de su criterio, ¿no? Y lo que sí gobierna es el principio, ¿no? Eh, entonces, si yo aplico la lógica, aplico el criterio, aplico un principio, entonces estoy haciendo bien, sea cual sea la definición, ¿no? Yo que sí creo que hay una diferencia entre la arquitectura a alto nivel y, digamos, la estructura del código, ¿sí? Entonces, quizás en las dos aplicamos diseño, ¿sí? O sea, no, diseñamos la estructura y diseñamos la arquitectura. Eh, y en ese sentido, creo que eso es lo único que vale, ¿no? La cuestión es que la una es a alto nivel son lineamientos y la otra, en cambio, especifican los funcionamientos. Entonces, no se cierren mucho tampoco a los conceptos, sino más a sus fundamentos. Y bueno, la última pregunta que yo tenía aquí era la parte de que qué es MVC, pues ya se adelantaron y le respondieron. Y yo también quisiera darles a conocer un poquito qué hacemos aquí dentro de la facultad. Y abordando este problema es muy difícil saber qué asignatura es la que debe dar arquitectura, ¿no? Eh, claro, o sea, claro, muchas veces se habla de que no, en diseño hay que ver arquitectura, pero resulta que no es lo mismo, ¿sí? Aunque el actor este diga lo que sea, no es lo mismo diseñar a bajo nivel o estructurar código que hacer una arquitectura. Y como bien dijo Gary, esto se ve en las etapas de requerimientos, ¿sí?
Y yo incluso pondría que está un paso previo al requerimiento, ¿ya? Porque ahí uno ya empieza a ver requerimientos no funcionales, aunque no estén especificados. Y quizás entonces, para mí, desde mi punto bien personal, donde se debería ver cómo se aplica una arquitectura es justamente posiblemente en análisis de requerimientos. Ahí debería partir ya para definir cómo debería estar organizado mi sistema, ¿ya? Si es de ponerlo desde mi punto de vista, ponerlo en una asignatura, lo pondría ahí. Pero yo creo que incluso va un poquito más antes. Entonces, para todos aquellos que ya van a empezar a hacer su tesis y ya tienen que empezar a hacer, eh, estructurar su solución, deberían empezar por establecer su arquitectura. ¿Ok? Eh, ¿Cómo? Viendo qué requerimientos funcionales se necesitan. Y después en cada uno de esos componentes se van organizando ya las estructuras propias de cada código, ¿no? Eh, como dijo Gary, las estructuras, esta organización, esta arquitectura puede evolucionar, ¿no? Entonces, necesariamente puede empezar con un monolito o si ya tienen previsto cómo va a ser, entonces ya pueden empezar a distribuir los componentes en varios lugares. Y eso sería todo. Entonces, no sé si tienen alguna cuestión más que acotar ahorita al final. Si no, ya daríamos por cerrada la sesión, la charla. Ya Gary me va a pasar la documentación y yo les hago llegar a ustedes. También les agradezco por estar aquí escuchando. Y recuerden que es necesario compartir esta información, ¿no? Para poder aprender bien. Entonces también les insto a ustedes, chicos, para que puedan, por favor, si tienen algún tema de qué hablar, o tienen algunas dudas, o proponer temas, o ustedes quieren hablar sobre algo, por favor, nos avisen para organizar otra charla de estas y empezar a discutir, ¿no? Pero no sé, hace tiempo que no hacemos esto, se le encomendó a Michael que haga y no ha habido las charlas. Entonces, por favor, no nos descuidemos con eso para seguir aprendiendo un poco más. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Ya, ver, entonces, si no hay nada más, quiero agradecerte de nuevo, Gary, y éxitos en tu futuro. Gracias. Chévere. Hasta luego, chicos. Chao. Muchas gracias, hasta luego.